No, pues muchas gracias. Buenas noches, bueno, tardes, noches. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco pues la oportunidad al Laboratorio Aranda, Experiencia Veterinaria, y a ti, Marco, pues por estar aquí, por haberme invitado. Y bueno, yo espero que pues que se queden con un buen sabor de boca. Entonces, pues vamos a empezar con este tema que es bastante interesante. Seguramente la mayoría de ustedes que son ya médicos veterinarios contarán con un ultrasonido, con un transductor, con un ultrasonido de modo B, que es el que se utiliza para hacer reproducción equina. Ajá. Sin embargo, a veces dejamos de lado cosas tan importantes de cómo funciona el ultrasonido. No me voy a meter muchísimo en eso, pero por lo menos en cosas básicas sí sería importante que lo tengan en mente, cómo funciona el ultrasonido para hacer ya diagnósticos de gestación, seguimiento de la yegua, etcétera. Entonces, pues bueno, voy a comenzar. Entonces, vamos a empezar con exactamente esto, con el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, como ustedes saben, ustedes lo conocen seguramente la mayoría de ustedes o los estudiantes lo han visto en alguna materia. Entonces, el ultrasonido está compuesto por un transductor, por una consola, y este transductor tiene unos cristales que se llaman cristales piezoeléctricos. Estos cristales piezoeléctricos son pues los que emiten este ultrasonido, y este ultrasonido que son ondas de sonido de alta frecuencia, lo cual indica que son 20,000 Hz y no podríamos nosotros oírlo con el humano, no lo podemos escuchar, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos ondas de sonido que no son capaces de poderlos ustedes, bueno, nadie, ningún humano lo podemos escuchar, pero sí lo podemos ver. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, aquí tenemos seguramente ustedes lo han visto, varios tipos de transductores que se tienen en el mercado. Estos transductores, están formados por cristales piezoeléctricos que están formados aquí, dentro del transductor. Y estos cristales piezoeléctricos son los que emiten estas ondas de sonido. En el equino tenemos varios tipos de transductores. Estos transductores es un transductor lineal, porque estos cristales piezoeléctricos están uno tras otro, y entonces tienen esta imagen lineal. Tenemos otros tipos de transductores como estos que son sectoriales, convexos. En el caso del equino, nosotros utilizamos este tipo de transductores lineales. Recordemos también que el ultrasonido que se utiliza normalmente es el modo B. ¿Por qué modo B? B es en inglés brightness, de brillantez. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a ver, el tipo de brillantez de acuerdo a las ondas sonoras que se emiten en los tejidos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, estos cristales piezoeléctricos, son los que emiten estas ondas de sonido y que van a penetrar ¿dónde? En los tejidos. Y estos tejidos van a permitir formar una imagen que vamos a observar ya en el aparato de ultrasonido. Y bueno, dentro de esta parte de la ultrasonografía, ¿cómo funciona la ultrasonografía? Ya dijimos que tiene cristales piezoeléctricos que mandan ondas de sonido. Y dos términos importantes que hay que tomar en cuenta es dos, nada más. No me voy a meter mucho más con estas cosas más técnicas de ultrasonografía, pero estas sí son muy importantes. ¿Qué es la impedancia acústica? Y entonces, la impedancia acústica es la capacidad de los tejidos vivos de resistir o impedir la transmisión del sonido. Entonces, ya habíamos mencionado que hay cristales piezoeléctricos que emiten ondas de sonido. Esas ondas de sonido
van a ir, a penetrar en el tejido. Y dependiendo de esa densidad de tejido, va a haber esa capacidad de que va a depender qué tipo de tejido tenemos para resistir o impedir que se transmita el sonido. Y gracias a esto vamos a tener esa diferencia que permite distinguir los diferentes tipos de tejidos que tenemos. Entonces, esta impedancia acústica, como les estaba mencionando, es qué tanto transmite o no transmite ese sonido. ¿Y de qué depende? Bueno, de la densidad de ese tejido. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo lúteo, donde esta impedancia acústica, esta resistencia o impedir esa transmisión de sonido va a depender de esa densidad de tejido. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo lúteo, donde podemos ver esta estructura sin ser, ahorita voy a mencionar cómo se dice en ultrasonido, ¿no? Que es algo ecogénico, que emite un eco gracias a esa impedancia acústica. Entonces, vamos a observar aquí, para empezar, que se ve una estructura totalmente blanca. Aquí no se ve una estructura blanca, sino totalmente negra. Y aquí vemos una estructura, este es otro ovario con un folículo. Aquí hay otra estructura que es un cuerpo albicans, donde aquí se ve muy blanco y aquí se ve menos blanco. Y aquí se ve totalmente negro. Entonces, esto es importante, estas diferencias, que permitimos o que nos permite distinguir si es algo que es muy, muy blanco, algo grisáceo y algo que es totalmente negro. Ok, entonces tenemos aquí, esta es una foto, una imagen de un transductor. Aquí está la sonda que va a dirigirse hacia donde vemos la imagen ultrasonográfica. Y entonces aquí, como les mencionaba, este es el transductor donde está formado por estos cristales piezoeléctricos. Aquí está el gel conductor. Acuérdense, en el caso de la yegua, bueno, utilizamos un poco de gel y lo más importante es sacar todas las heces del recto, porque la ultrasonografía, en el caso de la reproducción, dentro de los primeros 120, 150 días se hace transrectal. Y entonces sí necesitamos que no hayan heces para evitar que no se permita ver esas ondas esos cristales piezoeléctricos que emitan estas ondas y nos dejen ver el tejido. Si no, pues si hay esas heces, no van a permitir que esas ondas penetren al tejido. Entonces es súper importante. Entonces aquí tenemos los cristales piezoeléctricos que emitan estas ondas de sonido, estas ondas que van a atravesar este tejido y se van a reflejar, y como lo vemos aquí, bidireccional, uno baja hacia el tejido y vuelve a regresar al mismo transductor para después poder verlo en la consola. ¿Y de qué vamos a depender cómo se ve? Como les habían dicho, esta impedancia acústica, de la densidad de los tejidos para que nosotros podamos observar diferentes tejidos en la ultrasonografía. Y entonces, cuando emite una onda, regresa por ese tejido y vuelve a regresar al transductor, eso se llama reflexión. O sea, viene al tejido y vuelve a regresar, eso es reflexión. Entonces, bueno, por lo menos esos dos términos son importantes para entender cómo funciona la ultrasonografía en todas las especies, no nada más en el equino. Y bueno, aquí tenemos el mismo transductor, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, este transductor que es en forma lineal. Los cristales están alrededor de todo el transductor. Emite esta onda,
estas ondas electromagnéticas van hacia el tejido o al órgano. Esta energía mecánica regresa por el mismo cristal piezoeléctrico, y vuelve y manda esta señal, ya es una señal eléctrica, una energía eléctrica. Y entonces, gracias a esto, nosotros vamos a poder distinguir este tipo de no es coloración, sino de grisáceos a blancos, ¿ok? Desde un gris muy, muy blanco, un gris menos blanco, hasta totalmente lo que ya no podemos ver, de blancos a grisáceos, ¿ok? De blancos a grisáceos es lo que nosotros podemos tener y observar gracias a estas ondas electromagnéticas que entran en el tejido y regresan. Y gracias a esto se da, ¿por qué? Por un eco. Este eco, que es gracias a esta señal ultrasonográfica que regresa por el tejido y forma este eco. Y entonces por eso estos ecos los vemos desde blancos hasta grisáceos. Y todos este tipo de estructuras se llaman ecogénicas, ¿ok? Porque producen un eco desde blanco hasta gris. ¿De qué depende que se vea blanco a gris? De la densidad del tejido. Mientras más denso es un tejido, más blanco va a ser. Entonces le llamamos que es hiperecogénico, o sea, muy ecogénico. Y cuando es menos denso ese tejido o ese órgano, va a ser gris, o sea, hipoecogénico, poco ecogénico. Entonces vamos desde lo hiperecogénico, ecogénico, hasta hipoecogénico, y regresamos a lo que ya no es ecogénico, o sea, donde esta onda de sonido no se transmite porque no hay esa impedancia acústica, y entonces a eso le llamamos que no hay eco, hay ausencia de eco, y por eso a esas estructuras que no podemos observar, no podemos ver, porque no hay eco, normalmente son los líquidos, se llaman anecoicas, o sea, anecoicas, o sea, sin líquido. Es importante determinar eso, o sea, cuando hay un líquido no va a haber ecogenicidad, porque no va a haber esa impedancia acústica, no la vamos, ni se va a reflejar. Bueno, ok, eso era todo lo que quería comentarles acerca de estos términos en la ultrasonografía para entender por qué se llama ecogénico o por qué es ausencia de eco como anecoico. Y entonces, bueno, ya entrando a la parte de reproducción, ¿qué vamos a observar a la ultrasonografía en el aparato genital de la yegua? Bueno, básicamente vamos a observar todo lo que es el cuerpo del útero con el cérvix, o sea, el cuello uterino, que es el cérvix, el cuerpo del útero, la bifurcación, los cuernos y los ovarios, ¿ok? ¿Cómo tenemos que mover ese transductor? Acuérdense, es un transductor que lo metemos por el recto, habiendo ya sacado todas las heces, entonces ese transductor lo vamos a dirigir de esta manera. Recordemos también, seguramente muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia, pero a veces se nos olvida que tenemos que hacer, bueno, sobre todo si hacemos un diagnóstico de gestación muy temprano, tenemos que hacerlo detalladamente y poco a poco, despacito, no es como ir hacia rápido y ya me voy, es siempre haciendo los mismos movimientos, hacia adelante, hacia atrás, y siempre haciéndolo de una manera sistemática, o sea, es decir, yo voy a empezar, obviamente siempre voy a empezar por el cuerpo del útero, ¿no? Voy a seguir por el cérvix, llego a la bifurcación, siempre me voy a dirigir, si a mí me gusta dirigirme al cuerno derecho, al ovario derecho, me regreso al cuerno, voy para la bifurcación, me regreso hacia el otro cuerno y al final me voy al ovario colateral. Siempre es importante hacer esta metodología y sistemáticamente. ¿Por qué? Porque es una manera de que si algún día se te olvida, qué folículo o qué ovario revisé,
híjole, pues siempre empiezo yo con el derecho. Ah, bueno, entonces el primero que revisé era el derecho. Ah, bueno, entonces el ovario en el folículo, que es el que se me olvidó, pues es el primero. Ok, entonces ahí tenía un folículo o un cuerpo lúteo y ya lo apunto. Es importante tener los registros, eso es súper, súper importante. O sea, sin registros eres hombre o mujer al agua. Ok, entonces, bueno, ¿cómo vamos a observar al ultrasonido el cuerpo del útero y el cérvix, no? Entonces, en el cuerpo del útero nosotros estamos metiendo aquí el transductor y hacemos un corte longitudinal. Por eso el cuerpo del útero se observa así, ¿no? Así como lo estamos viendo. Entonces, si se fijan, tenemos varias ecogenicidades aquí en el cuerpo del útero. Tenemos aquí una estructura muy hiperecogénica, o bueno, una estructura hiperecogénica, ajá, una estructura menos ecogénica, o sea, ecogénica. ¿Y por qué? Bueno, por esta parte, por ejemplo, en esta parte tenemos al miometrio, ajá, aquí estaría el miometrio, y esta parte es el endometrio. Entonces, bueno, todo esto es el cuerpo del útero. Importante, siempre importante, igual que en otras especies, el punto de referencia antes de llegar al cuerpo del útero es observar la vejiga. La vejiga, como ustedes lo saben, aquí vemos la vejiga que es anecoico, o sea, es decir, no hay eco porque es líquido. Sin embargo, aquí hay estructuras hiperecogénicas y esto es debido a los cristales de calcio que tienen los equinos, es normal. Entonces, por eso se ve con este fondo, como de hiperecogénico, ¿ok? Entonces, es un fondo blanco con unas estructuras blancas. Pasamos luego a la bifurcación uterina, ajá, y llegamos al cuerno derecho, al cuerno izquierdo. Entonces, cuando llegamos a la bifurcación, desde que llegamos a la bifurcación, seguimos poniendo el transductor de la misma manera, pero aquí el corte que hacemos ya no es un corte, o sea, sigue siendo el corte, el mismo dorsal, o sea, seguimos haciéndolo igual. Sin embargo, cuando llegamos a los cuernos, el corte que hacemos es diferente. ¿Por qué? Porque es diferente el cuerpo que el cuerno. Y aquí, cuando metemos el transductor, hacemos un corte transversal, ajá, a diferencia de que era un corte longitudinal. Y aquí hacemos un corte transversal. ¿Por qué? Por cómo están los cuernos uterinos. Entonces, por esto, en los cuernos uterinos, nosotros podemos observar que son totalmente redondos dentro de esta estructura, de estos cuernos uterinos. En los ovarios, ¿qué observamos? Bueno, en los ovarios vamos a observar pues estructuras como los folículos, como vemos aquí, este es material de rastro, y aquí estaba un folículo, ¿no? Donde hay totalmente líquido y por eso lo observamos, vean, anecoicos, sin ecos, negro totalmente. Ajá. En el caso, por ejemplo, del cuerpo hemorrágico, aquí toda esta parte es el cuerpo hemorrágico, podemos observarlo que tiene una parte, sí, de líquido. Ajá.
¿Cómo sé que estoy en la entrada? Bien, les ofrecemos una disculpa por algunos inconvenientes técnicos que tuvimos, pero ya continuamos con la presentación de la doctora Boeta. No, Gracias, doctora. perdón, no sé qué pasó, pero bueno, entonces estábamos hablando de los ovarios. Ok, entonces teníamos aquí los folículos, ajá, los folículos que están llenos de líquido, por eso se ven anecoicos, sin eco. Tenemos folículos que cuando tienen un tamaño mayor a 33-35 milímetros, hablamos de folículos preovulatorios porque ya tienen receptores para LH, son redonditos. Cuando están más cercanos a la ovulación, dejan de ser redondos a ser periformes en forma de pera. Y si se fijan aquí, en lugar de ser circular, ya son más ovalados hasta ser totalmente periformes. En el caso del cuerpo hemorrágico, vean aquí cómo lo observamos, que es una estructura mixta entre anecoica con estructuras ecogénicas. ¿Por qué? Por el coágulo de sangre, ajá, por esta fibrina que se formó dentro del cuerpo hemorrágico. Y entonces se ve una estructura mixta entre blanco y negro. Mientras que el cuerpo lúteo es una estructura ya luteinizada y donde con un tejido denso, y entonces por eso lo observamos como una estructura ecogénica, o sea, blanca, ajá, donde la ecogenicidad va a cambiar de acuerdo al tamaño del cuerpo lúteo y a la edad del cuerpo lúteo. Eso es importante también recordarlo. Eso nos ayuda porque aparte podemos determinar el tamaño de ese cuerpo lúteo, igual que determinamos el tamaño del folículo, también se determina el tamaño del cuerpo lúteo para saber qué tan maduro es o qué tanta secreción de progesterona tenemos, que es lo importante para mantener una gestación. Ok, bueno, aquí les voy a mostrar cómo es un proceso de ovulación, bueno, con imágenes ultrasonográficas. Aquí vemos un folículo, ajá, un folículo preovulatorio. Vemos el tamaño del folículo preovulatorio que lo tenemos que medir, y vemos, vean la característica, es redondo, paredes homogéneas, un centro anecoico. 12 horas antes de la ovulación, ¿ok? El tamaño obviamente aumentó, ajá, es redondo, ligeramente ovalado, las paredes son ligeramente ya engrosadas, el centro sigue siendo anecoico, el aumento del tamaño también empieza a ser considerable. 8 horas antes de la ovulación, vean, su forma cada vez es más periforme, ajá, menos regular, ¿no? Menos ovalada, más periforme. Las paredes de aquí, de esta parte del folículo, empiezan a engrosarse. Véanlo aquí, con donde ya es un folículo mucho más cercano a la ovulación, 4 horas antes, está más, vean aquí, las paredes más engrosadas, ya es totalmente piriforme, ajá, y empiezan a haber centros anecoicos con centros ecogénicos dentro de ese folículo. Vean aquí, ya ovuló la yegua, ajá, o sea, seguimos esa yegua desde las 24 hasta las 0 horas. Vean aquí cómo es una pérdida ya de forma, salida de líquido folicular, y esta es ya la formación de ese cuerpo hemorrágico al cuerpo lúteo. Y vean aquí, ya está totalmente blanco, es un cuerpo lúteo ya de 4 horas posovulación, donde es una estructura hiperecoica homogénea. Eso es importante, esto es importante tomarlo muy en cuenta, todo lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque ahorita yo les dije, a las 4 horas ya era un cuerpo lúteo, exactamente. Eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. Normalmente uno pensaría, o antes se pensaba, que un folículo ovulaba y luego se formaba un hemorrágico y luego se formaba un cuerpo lúteo. No es cierto, no, en equinos no es así. En equinos, una vez que ese folículo empieza a ser periforme, o sea que está muy cercano a la ovulación, va a ovular, y en el 50% de los casos se va a formar una estructura uniforme lútea.
Ajá, una estructura lútea uniforme, donde es como lo que estaban ustedes observando anteriormente, donde a las 4 horas vieron que ya teníamos un cuerpo lúteo totalmente luteinizado, uniforme, que es, uno no pensaría, pero ¿cómo? ¿Dónde está el cuerpo hemorrágico? No hay cuerpo hemorrágico. ¿Ok? Hay yeguas que no forman un cuerpo hemorrágico, no siempre se desarrollan y no va a alterar la duración del ciclo estral, o sea, va a durar igual 15, 16 días. Vean, el 50% de los casos de las yeguas, eso sí van a formar un cuerpo hemorrágico, ajá, donde va a haber un centro con sangre y que siempre vamos a tener ese cuerpo hemorrágico, o sea, esa estructura de sangre ahí adentro, o sea, una estructura entre, obviamente, ecogénica y una estructura anecoica. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. No todas las yeguas van a formar cuerpo hemorrágico, ¿ok? Y eso va, ¿de qué va a depender? Eso va a depender de la ruptura en el momento en que ocurrió la ovulación, los componentes vasculares en la pared folicular. De eso va a determinar que si se forma un cuerpo hemorrágico o un cuerpo lúteo. Ok. Bueno, aquí tenemos un cuerpo lúteo, ajá, con un centro anecoico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cuerpo lúteo que va a formar, o sea, que se va a quedar siempre con una estructura negrita. Ajá. Vean aquí, bueno, aquí estoy poniendo, en teoría, no es el tema ahorita de hablar de el color Doppler. Nosotros tenemos color Doppler en el rancho. Sin embargo, aquí con el modo B les quería mencionar cómo es. Sí, tiene un centro anecoico, ajá, y que ese centro anecoico se va a quedar ahí. Siempre ese cuerpo lúteo no se va a quedar totalmente luteinizado, sino va a quedarse siempre una parte anecoica, ¿ok? Y vean esta estructura, por ejemplo, este cuerpo lúteo que se llama cuerpo lúteo cavitario, esta estructura negrita, ajá, y que no es, o sea, no tiene mayor problema de que ese cuerpo lúteo no está funcionando adecuadamente. Sí, funciona adecuadamente, tiene concentraciones adecuadas de progesterona, pero es una estructura que puede quedarse así como les mencionaba. Ok. Bueno, otra de las estructuras importantes en la ultrasonografía de la yegua es los folículos anovulatorios. Los folículos anovulatorios, así como su nombre lo dice, son folículos que crecen, que parecieran que van a ovular, pero no ovulan. ¿Dónde normalmente ocurren este tipo de folículos cuando se forman en las yeguas? Al inicio y al final de la temporada ovulatoria. Entonces, ¿por qué se forman? Bueno, pues hay muchas teorías al respecto, todavía no se llega a un consenso. ¿Por qué se forman? Falta de LH, falta de GnRH, por eso es en la época anovulatoria o la transición, porque hay una falla en la heparina, en el momento de la ovulación, porque se forma por los desinflamatorios no esteroidales, o sea, todavía no se sabe perfectamente por qué se forman. Lo que sí se sabe es qué características tienen al ultrasonido cuando no es un cuerpo, no ovula ese folículo, no es un cuerpo hemorrágico, porque eso es lo que nosotros podríamos pensar. ¿Cómo saber que es un cuerpo hemorrágico? O sea, que sí ovuló. Entonces, vean, estas son fotos en el día -1, o sea, antes de la ovulación, en el día 0 la ovulación, 1, 2, 3 y 4. Vean, ustedes un día antes de la ovulación, pues no podrían saber si va a ovular o no, porque pues es un folículo periforme, ¿no? El tamaño también es bastante bueno, también vean las paredes están engrosadas. Sin embargo, en el día que correspondería a la ovulación, ¿qué pasó? Hay un exceso de estas partículas ecogénicas flotando, también estas paredes, vean cómo están súper engrosadas y empiezan a haber redes ecogénicas 1 a 2 días posovulación. Ahí se cree que es por
falla en la heparina. ¿Por qué se da? Tampoco no se sabe. Si les digo que si está muy de la mano con que se use algún desinflamatorio no esteroidal, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es estas estructuras, ecogénicas que se forman y que llegan a aumentar de tamaño. O sea, en lugar de disminuir, empiezan a aumentar. Si medía 40 milímetros aquí, pues empieza a aumentar hasta llegar a medir unos 60, 70 milímetros de diámetro. El problema sería aquí es qué va a pasar, cuándo voy a poder meter prostaglandina F2 alfa para alisar ese cuerpo o ese folículo anovulatorio, ¿no? Que al final de cuentas se va a luteinizar para que vuelva a comenzar otro ciclo. Hay artículos y bueno, nosotros hemos visto en algunos casos que sí, a los sexto, séptimo día, muchas yeguas sí se empieza a meter prostaglandina F2 alfa y sí empiezan a alisarse. En otros casos, a veces pasan 7, 8, 9 días y no funciona la prostaglandina F2 alfa. Entonces, bueno, lo que sí es importante es no montar o sea, no darle servicio a esa yegua, no inseminar esa yegua, porque como son folículos que no van a ovular, pues la yegua no va a poder quedar gestante y van a desperdiciar semen, pueden infectar a la yegua, etcétera. Entonces, bueno, eso sería lo importante, ¿no? Otra de las cosas importantes en la reproducción que se pueden determinar o diagnosticar por ultrasonografía son los quistes endometriales, ¿no? Los quistes endometriales, ¿qué son? Pues bueno, son estructuras, ahorita les voy a enseñar aquí, esto es lo que les mencionaba hace ratito, ese es el cuerpo del útero, estamos pasando por el cuerpo del útero, llegamos al cuerno, a uno de los cuernos que estaba, perdón, ya me adelanté, que está bastante edematizado, y ahí está ese cuernote. Y aquí observamos el cuerno y vemos estas estructuras anecoicas. Estos son quistes endometriales que obviamente ya conocemos a la yegua, ya sabemos que tiene no uno, sino tiene hasta 3 estructuras ahí de quistes. ¿Ok? Este tipo de quistes pues son importantes. ¿Por qué? Pues porque nos afectan. ¿Para qué? Para que la yegua pueda quedar gestante. Entonces, es importante saber que existen, saber que existen esos quistes y qué hacer. Bueno, cuando son quistes tan grandes, de este tamaño, más allá de 20 milímetros de diámetro, pues lo único que podemos hacer es pues tratar a lo mejor de reabsorber esos quistes, se puede hacer, Sin embargo, recordemos que es una degeneración del endometrio. En este tipo de quistes ya son de los linfáticos, o sea, por el tamaño del quiste, sabemos que son de origen linfático. Si fueran quistes endometriales más pequeñitos, podríamos pensar que son de origen de las glándulas endometriales. Sin embargo, cualquiera de los dos empiezan ya a decirse, a empezar a diagnosticar que son yeguas que van a empezar a tener degeneración endometrial. Y entonces, pues es algo que no podemos quitarlo, o sea, no se puede revertir, por desgracia, porque es parte de. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer es pues tratar de quitarlas, a lo mejor, eso sí se puede hacer, aunque vuelven a salir. Eso sí es importante saberlo, que vuelven a crecer esos quistes endometriales. Bueno, en cuanto a los cuernos uterinos, ¿qué se observa en los cuernos, en el útero de la yegua? Bueno, aquí se observa un cuerno donde se observa que hay estos pliegues endometriales están edematizados, y esto es lo que le llaman una rueda de carreta, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos pliegues endometriales están edematizados, por eso se ven una parte blanca y negra. Esta parte negra, pues es obviamente líquido, líquido, gracias a ¿qué? A que están esos folículos presentes por el estradiol, y entonces por eso se edematizan los cuernos, ¿ok? En este caso, a ver, les voy a mostrar otra. Aquí
van a observar diferente, me voy a ir más, lo voy a adelantar para que lo puedan observar, y ahí pueden observar que este cuerno uterino está homogéneo, ajá, en el líquido. Entonces, ese es un cuerno que está en el diestro. Ajá, ¿por qué? Pues porque está bajo la influencia de progesterona. Este es un cuerno como rueda de carreta o rebanada de naranja. ¿Por qué? Porque tiene pliegues endometriales edematizados por el estradiol, ¿no? Por los estrógenos. Este es un caso de una yegua donde había abortado, ajá, un día antes. Entonces, este es líquido que se puede observar dentro del cuerno, y este líquido es pues por todos los detritos celulares que quedaron durante el aborto. Esta es otra yegua de otro cuerno uterino, pero bueno, está bastante grande este útero. ¿Por qué? Porque esta yegua tenía una piometra que la encontramos porque estaba en época ya anovulatoria, tenía, aunque no lo crean, tenía problemas, no se le había hecho Kaslik, tenía una mala conformación vulvar, y empezó, vean, a tragar aire, aparte heces y demás, y se formó y se empezó a tener una pus en el útero, y bueno, pues tuvo una piometra. ¿Cuánto tuvo de líquido aquí? Bueno, me acuerdo, esa yegua tenía dos garrafones de pura de 20 litros, o sea, 40 litros de pus le salieron a esa yegua, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son casos que son importantes tomarlos en cuenta, que que no deberían encontrarse tanta pus, porque mientras más tiempo pasa esa pus en el útero de la yegua, es casi saber que la yegua no va a poder quedar gestante, porque ya empieza a tener una degeneración endometrial. Bueno, otra de las cosas importantes con la ultrasonografía es la detección de gestaciones gemelares. Los gemelos, no se pueden dar en los equinos, lo sabemos. No hay esa capacidad uterina para tener dos bebés de 40 a 50 kilos cada uno. Entonces es importante hacer un diagnóstico precoz, temprano. ¿Cuánto es temprano? Pues antes de que ocurra la fijación. Por eso, fíjense, todo lo que estoy mencionando, he mencionado ciclo estral, he mencionado quistes endometriales, he mencionado, ahorita estoy con gestación, y todo esto se supondría que todos los médicos veterinarios pues deberían ya haber leído todo esto sobre fisiología del ciclo estral, fisiología de la gestación, porque si no nos perdemos. Es decir, aquí yo estoy diciendo que estas vesículas embrionarias tenemos que hacer un diagnóstico de gestación precoz antes de la fijación, y para saber cuándo ocurre la fijación, ¿no? Hay que recordar que es antes del día 15, 16 posovulación, porque eso nos ayudaría a que las dos vesículas, como vemos esta imagen, no estén unidas en el mismo cuerno, sino que se estén moviendo, estén migrando, y esta es una manera que nos ayudaría a quitar, ¿no? A apachurrar uno de las vesículas. Aquí ya tenemos igual en un ultrasonido dos vesículas fijas, o sea, ya pasaron más allá del día 15, 16. Estas también son dos vesículas embrionarias que tienen ya 27 días de gestación. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta cuando son más allá de los 15, 16 días que están fijas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar o meter prostaglandina F2-alfa? Se pueden meter prostaglandina F2-alfa y comenzar todo, o bien, si quedaron fijos en el mismo cuerno, bueno, tratar de que una de las dos vesículas se reabsorban. Y si no, antes de que ocurra las copas endometriales, importante, ¿no? Ok, para diagnóstico de gestación con ultrasonografía es importante también hacer, pues igual, recordar cómo es fisiología de la gestación. Cuando queremos hacer un diagnóstico precoz, sabemos que entonces tiene que ser, sobre todo cuando es gemelos o historial de gemelos, desde el día 9 posovulación se puede hacer. Vean el tamaño de la vesícula embrionaria, es muy, muy pequeña.
¿ok? Entonces, ¿cómo hay que buscar esta vesícula embrionaria? Pues como les mencionaba, cómo se escanea el transductor muy lentamente hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, y tratar de encontrar esta estructura anecoica, o sea, negra, ¿a qué corresponde? Al blastocele. Todavía corresponde al blastocele cuando es en el día 9, 10, 11 la gestación. En el día ya, entre el día 11, 12, que es esta una vesícula, vean. Ya, ¿cómo sé que ya es una vesícula de 11, 12 días? Bueno, el tamaño, y vean, este ya está en el cuerno del útero. Aquí está en el cuerno, este es el cuerpo del útero. Normalmente, antes del día 11, vamos a tener la vesícula embrionaria en el cuerpo del útero y pertenece al blastocele. Ya después del día 12 vamos a tenerlo en el cuerno, en el cuerno uterino, y ya va a corresponder al saco vitelino. Importante, ¿ok? Saco vitelino. Eso es lo que nosotros, por eso se ve anecoica esta estructura. Ok, esta es una vesícula en general que vamos a ver, a observar con estas características: redonda, negrita, anecoica, con dos cositas aquí en los polos ventral y dorsal que se llaman reflejos especulares. No es más que, no quiere decir que ahí va a estar el embrión, ¿no? Es nada más un hallazgo ultrasonográfico, y que bueno, que no nada más se encuentran en las vesículas embrionarias, eso hay que también saberlo, no nada más en las vesículas, también los podemos encontrar en los quistes endometriales, podemos encontrar en los folículos. Entonces, bueno, eso es también importante recordar. Entonces, una vesícula embrionaria de entre los 11 y 16 días, recordemos, es redondita, va a tener reflejos especulares, obviamente va a empezar a aumentar de tamaño. ¿Ok? Diariamente va a empezar a aumentar de tamaño y entre el día 11 a 16 va a estar moviéndose. ¿Ok? Para el día 10, después del día 16 ya se fijó y entonces entre el día 17, 18 ya cambia de forma regular a irregular y vemos que también se hipertrofia la pared de uterina. Es una forma irregular, triangular. Vean aquí, es triangularcita también. ¿Ok? Ya no es totalmente redonda. Esta es una imagen ultrasonográfica. Ahorita se las pongo para irnos un poquito más. Ahí vamos a estar en el cuerno. Ok, aquí está. Tienen que verla. Ahí está la estructura. Esta estructura es una estructura que a veces hasta dices, ahí está bien rara, bien fea, es totalmente irregular, es totalmente irregular en una vesícula de 17 hasta 20 días. Es normal encontrarla así. Ok, bueno, ya cuando estamos hablando que tiene 20, 21 días, sigue siendo irregular, pero ya vemos una estructura blanca, vean, una estructura que dijimos con ecogénica, ¿no? Y esta estructura ecogénica se ve en la parte ventral de la vesícula embrionaria y sabemos que ya tiene, vean, es irregular, triangular, pero con una estructura ecogénica que pertenece al embrión. Entonces, desde el día 20, 21 podemos ya observar esta vesícula embrionaria con el embrión per se. Entonces, a partir del día 21, algo importante que se me olvidaba aquí, yo les había mencionado anteriormente, desde acá, que todo esto pertenecía al saco vitelino hasta el día 11, 12, ¿no? Antes era el blastocele. Entonces, todo esto es el saco vitelino. Aquí tenemos al saco vitelino, el embrión. Y después del saco vitelino también va a surgir otra membrana placentaria muy importante, que es el alantoides. Entonces, a partir del día 22, 23, vamos a poder observar al alantoides. Obviamente, arriba, dentro de la parte ventral, dorsal de la vesícula, vamos a encontrar obviamente al saco vitelino y por abajo del embrión vamos a encontrar al alantoides. Y entonces es una manera muy, pues
vamos a decirlo, exacta de determinar la edad gestacional. Entonces vimos que tenía 21 días cuando surge, entonces hay puro saco vitelino, después surge el alantoides, y conforme surge el alantoides va a crecer ese alantoides y va a decrecer el saco vitelino, ¿ok? Entonces podemos ya diagnosticar bien la edad gestacional, más o menos en el día a la mitad, cuando está entre el alantoides y el vitelo, pues tendrá unos 28, ¿no? Un poquito más allá de la mitad, 33, casi hasta arriba, 38 días. Y ya casi cuando llega a la parte de arriba, casi llega hasta el día 40, como ahorita lo vamos a observar. Ya en la parte de arriba, ya no hay este vitelo, el vitelo ya no ya es un remanente, y tenemos ya al alantoides que se unió con el corion, o sea, formamos está la vesícula corioalantoidea, y vemos todo este líquido que ahora, en lugar de ser el líquido vitelino, es el líquido corioalantoideo. A partir de aquí ya le llamamos feto, ya no se llama embrión, se llama feto, y podemos determinar perfectamente la edad gestacional igual. Cuando vean hasta arriba ya tiene 40 días, y entonces surge otra vez que baja, pero ya no es el embrión sino el feto, y baja con una estructura muy importante que es el cordón umbilical, ¿ok? Este cordón umbilical es súper importante, pues sin él, pues obviamente no podría subsistir la gestación. Entonces surge y empieza a decrecer este fetito para llegar hasta la parte ventral de la vesícula fetal, ¿no? Entonces llegamos al día 40, a la mitad del día 45, y hasta la parte de abajo estaríamos hablando del día 50. Esta es una vesícula, bueno, un diagnóstico de una vesícula fetal, de un feto. Vean, se parece mucho a lo que les mencionaba, todo este es líquido corioalantoideo, este es el cordón umbilical, y y estamos hablando que tiene casi, vean, está en la parte ya inferior de la vesícula, casi tiene 50 días, aquí tendrá unos 47 días. Ok. Bueno, en las gestaciones más tardías también podemos determinar el bebé ya, o sea, todas sus estructuras, como vemos aquí, la cabecita, toda la cabeza, el ojito, ¿no? Ya podemos determinar perfectamente bien a partir del día 50, cómo las estructuras. Vean, aquí esta es la parte de la cabeza, ¿no? Aquí estaría el corazón. Y entonces, bueno, es importante porque podemos ver también, obviamente, el latido cardíaco. Creo que no se los mencioné, pero es importante desde que empieces a ver el feto, digo el embrión, al día 21, puedes ver también latido cardíaco. Y desde que ves latido cardíaco al día 21, ya puedes, pues lo vas a poder ver todo el tiempo, ¿no? Y también en el día 55 ves ya todas las estructuras, que se pueden observar visualmente e identificar todas estas estructuras, y podemos hacer hasta sexado fetal, si así se quisiera hacer. Esta cosa la cosa de hacer una determinación de la edad del tubérculo genital para saber el sexo del bebé se puede hacer, es más sencillo, bueno, mucha gente dice que es más sencillo en el día 60, 70, otras personas dicen que es mucho más sencillo después del día 100. Lo único es que es diferente. Aquí, entre el día 60 y 70, lo que vamos a observar aquí es, obviamente, vamos a ver el clítoris, que vamos a observar, pues vamos a su punto de referencia va a ser el ano, mientras que en el bebé macho va a ser el cordón umbilical. Eso es cuando estamos hablando de gestaciones tempranas, de 60, 55, 60, 65 días. Sin embargo, también se puede hacer determinación del sexo en el día 100, 120, pero ahí vemos las gónadas fetales que también se pueden observar. Mortalidad embrionaria es otra de las cosas importantes que podemos hacer con ultrasonografía. Revisamos, también hacemos
la revisión ultrasonográfica y empezamos a ver. Y si ustedes observan aquí, podría parecerse a esta vesícula embrionaria que tiene aquí, pareciera que es como el embrioncito, ¿no? Y pareciera como lo estoy diciendo, que pareciera el vitelo y el embrión, podrías pensar que es una vesícula embrionaria de 21 días, sin embargo, no, es un quiste endometrial, siempre lo pongo aquí porque hay que estar seguros. Obviamente, para estar seguros, pues bueno, pues tan fácil es volver a revisar a la yegua, ¿no? Si tiene, bueno, primero que nada, a ver si hay latido cardíaco, si está aumentando, si sale el alantoides y el vitelo empieza a decrecer, la forma, el crecimiento, el embrión per se. Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas cosas. Aquí tenemos vesículas embrionarias donde se perdieron la gestación, se ven totalmente irregulares, son gestaciones de menos de 30 días, pero ya no se ve ni siquiera el embrión como tal, no se ven diferencias entre el alantoides y el vitelo, Vean, aquí se ve como el embrioncito, pero pues bastante como decreciéndose, en lugar de la vesícula se está disminuyendo de tamaño, vean esto. Entonces, son vesículas que obviamente también vemos que ya no hay cuerpo lúteo, que ya no hay frecuencia, ya no hay latido cardíaco, pues obviamente ya determinamos que se murió el embrión. Cuando son gestaciones más tardías, bueno, no más tardías, sino más de 40 días, o sea, ya hablando de un feto como tal, 40, 45 días, donde ya podemos observar bien las membranas, podemos ver esto, podemos ver parte del cordón umbilical, pero vean estas estructuras redondas, que se observan. Y esto quiere decir que es parte del cordón umbilical, que está ahí presente, pero de una manera extraña. El cordón umbilical, si se acuerdan, se ve como alargado, y aquí se ve en forma redonda. Se ve diferente, vean, aquí. Obviamente, si viéramos, si se tratara de ver diagnóstico, con ultrasonografía ahorita viéndolo en video, pues veríamos que no se está moviendo. Una cosa es cuando ustedes están tratando de ver si se está moviendo o nada más está flotando. Esa es una diferencia entre flotar y que el fetito se mueva. Son gestaciones también, ya tenían como unos 65, 70 días en un trabajo de investigación donde se estaban muriendo los bebés, y vean cómo ya están parte del cuerpo del útero, y aquí hasta se ven totalmente, ya no se ven ecogénicas como tal, sino partes anecoicas dentro de. Aquí tenemos, ahorita van a observar, también una vesícula embrionaria, donde vean que está totalmente extraña, o sea, ya no está ni siquiera irregular, sino está como contraída, está dentro, está contraída en el cuerno uterino. O sea, esta vesícula se perdió y empieza ya a contraerse, y pues obviamente ya es una vesícula que ya se está reabsorbiendo. Obviamente, para esto pues tendrías que haber hecho antes un diagnóstico y haber hecho un seguimiento, porque si tú la ves así, podrías hasta pensar que es líquido, ¿no? Que es líquido que está ahí acumulado por alguna otra situación. Ok. Bueno, muerte fetal, podemos observar esto que les mencionaba, ya cuando son gestaciones más tardías, más de 40 días. Estas son gestaciones que les mencionaba de un trabajo de investigación, de gestaciones de 60 días, donde vean, este es totalmente el cuerpo del útero, el feto, se ve extraño, se ve totalmente diferente. Vean, esta es una gestación un poquito más temprana, como de unos 55 días, pero aquí también, si viéramos movimiento, se vería que que ya nada más está flotando el feto como tal, ya no se está moviendo. Esta es una vesícula embrionaria, una vesícula fetal. Ahorita les voy a enseñar por qué la vimos. Aquí está, vean, se ve, pareciera normal,
¿no? Parece una vesícula como de unos 50 días. Y ahorita les voy a enseñar esta, porque aquí van a observar que es una vesícula, un fetito que se estaba muriendo. Uh-huh. ¿Y cómo sabemos que se está muriendo? Porque, bueno, pues vean esto, esas membranas placentarias ya están totalmente degeneradas, están engolfadas. Obviamente aquí estamos usando el modo, el Doppler, ni se los voy a enseñar porque no es el caso ahorita, pero están totalmente engolfadas y están, como les mencionaba aquí, ya no están de manera normal porque ya están flotando, y aquí, pues, aunque veas, no es importante que no tengan el Doppler, pero simplemente con el modo B tendrías que buscar el latido cardíaco, ¿no? Y estos son los abortos de las yeguas que tuvieron estas pérdidas de gestación, de las que les menciono, de los 65 días, pero para que vean, bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya han visto pérdidas de gestación, pero esto corresponde a membrana coriolantoidea de 60 días. Ok, bueno, ya terminé, pensé que me iba a tardar más. Bueno, nada más esto no es un anuncio porque no lo vamos a vender, es un iBook de estas que ahora ya es muy de moda, que ya no se tienen que tener un libro, ahora ya es todo por computadora. Es un libro que vamos a sacar ya en enero, se va a llamar, o ya se llama porque ya tenemos hasta todo ya en la universidad preparado para que puedan ustedes contar con él. Va a ser de manera gratuita. Es ultrasonografía reproductiva Doppler a color en equinos y bovinos. Lo hicimos entre los 4 que estamos aquí. Una exalumna mía que acaba de terminar la maestría, otra exalumna del doctor Juan Eber, que terminó o está terminando también la maestría. Cada uno de nosotros colaboramos en la parte de equinos, en el caso mío, con Mónica García, en el caso del doctor Juan Eber, con Carla Ruiz. Entonces, bueno, prontamente les daremos noticias y lo van a poder descargar en su iBook gratuitamente. Nada más que tiene muchísimos videos, entonces los videos los vamos a meter en un ya les diré dónde es, de la UNAM, de la misma universidad, para que puedan ver, porque son como unos 10, 15 videos por capítulo. Son 10 capítulos. Bueno, pues es todo.